Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Tanto tiempo, bienvenidos de vuelta. Muy bien, gracias. Qué suerte. ¿Cuántos son ustedes acá? Em torno de 60 ao todo, creio. Mas tem 20 que estão conseguindo assistir aulas, 20, 25. Estamos vacaciones todavía. Empezaron esta semana nomás. Sim, doutora. Bueno, Miércoles. yo creo que ya me conocen la mayoría. Se encuentra Mariela y en pediatría 2. Ya tuvimos las prácticas y ahora tengo el gusto de estar con ustedes lo que es la teoría. No sé si me escuchan bien. Sim, doutora. Não sei os seus colegas, eu estou escutando bem. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en este semestre creo que esta va a ser nuestra modalidad, no de online. O sea, vamos a estar hablando de nuestras casas, ustedes también. Pero vamos a tratar de hacer lo más práctico posible para que ustedes puedan aprender también. ¿Quién es el delegado de ustedes? Agora não tem mais. ¿Cómo? Agora não temos mais delegado, doutora. Foi o que nos informaram. Tienen que elegir un delegado entonces para que yo pueda estar en contacto con él, avisarles sobre algunos temas, cómo vamos a estar haciendo las evaluaciones sobre las pruebas. Entonces elijan un delegado después, cuando vuelvan todas sus vacaciones y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Él va a ser entonces mi nexo con ustedes, o ella. ¿Quién más está en ustedes en día 1? Olá, Pro, boa tarde. La doutora, que tal? Hola, ¿qué tal? Roseli soy. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Ah, que tal? Muy bien. Un gusto verte. Igualmente, ojalá que pronto podamos vernos realmente, ¿no? De verdad que sí. Sí. Pero como le estaba diciendo, vamos a tratar de hacerlo más ameno y práctico posible nuestras clases, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender también. Noemi, Pro, boa tarde. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se recuerdan más o menos lo que vieron con la doctora Jenny ustedes? Estou tendo problema com a minha câmera, com o meu microfone, Pro. ¿Cómo? Estou tendo algum problema aqui com a minha câmera e com o meu microfone. Escuta? Sim, Noemi, eu estou te escutando. Mas eu acho que a professora não está. Sí, sí, escucho, escucho. Graças, então. Bueno, ustedes vieron todo lo que es RN con la doctora Pediatría 1. Sí, doctora, dimos RN. No sé si todo, pero dimos
la cuestión del nacimiento, la reanimación, los cuidados con el recién nacido. Esto es lo que vimos. Vacunas, Vacunas ya. sí, Crecimiento y desarrollo. sí. Desnutrición. Sí, Des- alimentación. Desnutrición no sé, pero nutrición sí, o sea, la parte de que tenemos de los alimentos, pero desnutrición no estoy segura. Bueno, entonces después el de Dificultad cuidado, respiratoria. va a ser una lista bien concreta de todo lo que ustedes ya desarrollaron en pediatría 1 y me van a pasar. Creo Dificuldade que tengo, respiratória, doctora, te doutora. puedo mandar. Icterícia neonatal também. Hã? Sepse neonatal. Sí, sepsis, sí. Dificuldade respiratória. Icterícia neonatal. Ya. É, Desnutrición entonces no dieron. desnutrição, não. Só nutrição, né? Que é o leite materno. As fórmulas. Los alimentos, la edad que se ingresa, la alimentación pastosa, sólida, essas Nós coisas. tivemos Boa. só com a senhora, Eu não me né, acuerdo. doutora? Desidratação. Não. Deshidratación. Com a Não. senhora. Só a sim. aula Pero prática, teoria né? não. Ela deu pra gente. Uhum, No, teoría no, doctora. Bueno, entonces el sistema más o menos va a ser lo mismo. Vamos a tener 2 parciales de 20 puntos, 2 trabajitos. Eso es lo que vamos a ir definiendo qué trabajo vamos a hacer, ¿sí? Voy a pensar en algo que pueda ser práctico para ustedes, ¿sí? Sobre todo ahora que no van a tener sus prácticas. Entonces, vamos a dar un enfoque práctico en lo que es el trabajo de investigación y hay un trabajo oral que no se va a poder hacer, pero voy a pensar un poco en qué podemos hacer en vez de eso, para que ustedes puedan tener su puntaje también. ¿Les parece? Dale. Sim. Bueno, entonces hoy vamos a dar una clase cortita nada más por ser la primera clase. Sim. Vamos a entrar en lo que es el área respiratoria. Respiratorio no vieron nada ustedes, ¿no? Dificuldade de respirar, respiratoria sí, de estrés, Pero SRN. sí. RN, sim. Ya. ¿Se escucha bien lo que digo? Manicomial, sim. Sí, doctora, se escucha súper bien, pero no vemos nada de slide todavía, no sé si estás Ela tá vendo a Bueno, hoy voy a professora. colocar. Nosotros vemos solamente a ti y a algunos compañeros. ¿Y ahora? No.
Un ratito voy a configurar y ya les aviso, chicos, ¿sí? Sí, profe. Ok. Sí. Ah, este sale que digo, está todavía. Un ratito, estamos teniendo inconveniente para compartir el material.
¿Les aparece ahí? ¿Pueden ver? Sí, protocolo de manejo, dice así. Ahora Sí. Ah, bueno, perfecto. Un ratito y ya vamos a empezar. Que ese es solamente un modelo que la doctora quiere pasar. Y el otro también. Bueno. Módulo respiratorio, que es un módulo un poco extenso. Laringitis es uno de los temas más cortos, pero tiene sus detalles, tiene sus protocolos, algunas cosas, algunos aspectos para memorizar. Bueno, los que te llevaron a ir a los hospitales, saben que esta es la época justamente de los cuadros respiratorios. ¿Qué es lo que más caracteriza a una laringitis? ¿Ya escucharon alguna vez toser a un niño con laringitis? Los que estuvieron en la práctica alguna vez escucharon una laringitis. ¿Cómo es la tos de un niño con laringitis? ¿Cómo? Es más seca, estridor. O sea, Sí. No es cargada, no es un catarro, es más seca, ¿verdad? Sí, pero hay algo que caracteriza a la laringitis, que tan solo con que el niño ingrese a la urgencia, pase en la puerta de la urgencia, ya nosotros tenemos que diagnosticar. La disnea. O el Sí, puede ser que tenga, pero no es. Hay algo que es propio de la laringitis. El silbido. No, la tos de perro. Tos perruna. Así mismo como dice, es la tos del niño con laringitis, ¿verdad? Bueno, la laringitis es una patología muy frecuente en los niños, sobre todo en esta época del año, ¿sí? Es una patología viral, puede ser producida por cualquier virus, pero lo más frecuente es para influenza 1. Vamos a ir viendo la etiología siempre en cada cuadro respiratorio, ¿sí? Pero en la laringitis lo más frecuente es para influenza 1, pero a su vez puede ser producida por el virus de la influenza, que también tenemos mucho ahora, por coronavirus, que siempre hay también, no dejamos de tener COVID, sin sitial respiratorio, pero lo más frecuente ustedes tienen que saber en la laringitis es para influenza 1. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Y ven bien también las diapositivas? ¿Cómo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ve bien la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan nomás y me paran, no me preguntan, sin problema. La laringitis también es llamada como falso Krupp. También se puede llamar laringotraqueobronquitis cuando el niño presenta también otras características como roncos, sibilancias, cuando también tiene un cuadro de vías aéreas, un cuadro obstructivo de vías aéreas inferiores. Laringitis subglótica. Entonces, la triada clásica de la laringitis es lo que ustedes tienen que saber para poder identificar a un niño con laringitis. Tos perruna es así mismo como su nombre dice, es como la tos de perro, ¿sí? El cambio de la voz, es decir, la afonía, el niño generalmente
se le escucha ronco, o aquellos niños que no hablan, los lactantes, tienen un llanto disfónico, un llanto ronco, ¿sí? Y el estridor, que es de predominio inspiratorio, sobre todo en los cuadros muy severos. Y también puede estar acompañada de dificultad respiratoria. No todos los niños tienen dificultad para respirar, pero sí los cuadros desde moderado pueden tener cierta dificultad para respirar. Pero la tríada clásica de la laringitis entonces va a ser tos de perro, el cambio de voz, es decir, la afonía y el estridor. Esa es la tríada clásica. Y depende de la gravedad para que presente o no dificultad para respirar. Y generalmente inicia como una infección de vías aéreas superiores, puede tener congestión, rinorrea, fiebre, generalmente no es muy alta. Va a producir una inflamación en el área subglótica que conduce a un cuadro clínico caracterizado por dificultad para respirar y estridor inspiratorio. La laringitis generalmente es brusca en el niño y puede llegar a ser grave. ¿Por qué les parece a ustedes que puede ser una patología grave? ¿Qué es lo que tiene la laringe del niño y es diferente que la laringe del adulto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué les parece que en el niño es más grave? Porque los adultos también pueden padecer de laringitis o no. Por la vía respiratoria, doctora, porque Sí. está totalmente... La laringitis también puede aparecer en los adultos, pero en los adultos no es grave como en los niños, porque generalmente el niño tiene una laringe más acortada, más pequeña. ¿Y qué quiere decir eso? Que se puede cerrar fácilmente. Entonces, siempre instruir a la mamá que el niño esté con calma, que en lo posible no llore, no grite, ¿verdad? Porque es una patología que aparece de forma brusca y se puede matizar la glotis y producir un cierre glótico. Entonces allí el niño, por supuesto, va a desencadenar una forma grave. Entonces, por eso, ¿cómo? Por eso en el niño es más grave, por la anatomía de la laringe que es más acortada, es decir, se puede producir fácilmente el cierre de la glotis. Como les dije, entonces el virus para influenza es la etiología más frecuente. ¿Qué es lo que pasa con nuestra laringe? Entonces hay un edema de la mucosa y de la submucosa, la porción subglótica de la vía aérea, que es la parte más pequeña en el niño. En el niño el diámetro es inferior otra vez que en los adultos. Esto más todas las secreciones, la viscosidad, entonces disminuye la luz y por ende se produce el estridor y por ende la dificultad para respirar. Generalmente el niño, ¿cómo compensa un cuadro de laringitis? Con la taquipnea, polipnea. Si la obstrucción aumenta, entonces hay mayor trabajo respiratorio. ¿Cómo ustedes creen que se podría ver un niño que tiene esfuerzo respiratorio? ¿Cómo va a estar su tórax? En primer lugar, va a hacer uso de su musculatura accesoria para compensar ese trabajo respiratorio. Entonces el tórax se va a ver abombado, tórax en tonel, ¿sí? Y ahí va a empezar a utilizar sus músculos accesorios. ¿Cuáles son los tipos de tirajes que ustedes conocen? Intercostal. ¿Qué tipo de tirajes podemos tener en un niño? Tiraje subcostal. Después, ¿qué otro tipo de tirajes? Intercostal, suprasternal. Também, ¿Cuándo es generalizado? ¿Cuándo es generalizado? Cuando tenemos todos los tirajes, tiraje intercostal, subcostal, suprasternal y tiraje universal, cuando tenemos todo eso más al
aleteo nasal. Entonces ahí ya estamos ante un paro respiratorio inminente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la presencia de tirajes? ¿Qué significa en el niño? Que está haciendo un trabajo respiratorio inmenso para tratar de compensar esa falta de ventilación, ¿sí? Entonces ahí ven más o menos la anatomía de la laringe, las cuerdas vocales, el espacio glótico. Entonces, ustedes se imaginan lo que es intubar a un niño con laringitis, es mucho más difícil por ese edema. Entonces tenemos que tratar de hacer todo lo posible para no llegar a eso. Sobre todo por la anatomía de la laringe en los niños, y peor aún con un cuadro de laringitis. No sé si da para escuchar la tos de perro. ¿Pueden escuchar o no? No, doctora, no estoy escuchando. Voy a tratar de poner. Sí. ¿Se escucha o no? No, doctora. Muito ruim. Então, se seria a famosa tosse de cachorro, né, doutora? Sí, tos de perro. Es muy característico en los niños con laringitis. Es cuando lleguen a escuchar, ustedes nunca más se van a olvidar de eso. No sale, ¿verdad? No, No, doctora. doctora. Bueno, voy a tratar de mostrarles después, ¿sí? Pero sí, es muy característico. Entonces, cuando ustedes escuchen eso, ya no se van a olvidar, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico se hace solamente con el hecho de que el niño pase la puerta de la urgencia y le escuchamos toser. Entonces, nosotros ya vamos a ver que es una laringitis por la tos de perro, ¿sí? También el niño puede estar con disfonía o tener un llanto ronco y en algunos casos estridor también, ¿verdad? Entonces compromete generalmente el tracto respiratorio superior, empieza como una gripe cualquiera, ¿verdad? Una congestión, rinorrea, puede haber inyección conjuntival, fiebre, generalmente no es muy alta la fiebre. Luego este virus pasa a las vías canaliculares descendentes para afectar todos los niveles del tracto respiratorio. Entonces los signos clásicos van a ser estridor, disfonía, tos de perro y todo eso por la inflamación de la laringe. El diagnóstico se hace por la clínica, ¿sí? Más frecuente en los varones y la edad más frecuente es entre 6 meses a 4 años. Sobre todo en los cuadros más graves siempre vemos los menores de 1 año, ¿sí? Y hay una escala que valora la gravedad de nuestra laringitis, es el score de Taussig, ¿sí? Mediante este score de Taussig nosotros clasificamos nuestra laringitis, si es leve, si es moderada, si es severa o si estamos ante un paro respiratorio inminente. Entonces la escala que clasifica a la laringitis es la escala de Taussig, ¿sí? Tenemos que conocer sus diferentes parámetros. ¿Cuáles son los criterios de Taussig? Van a ser la presencia de estridor, la presencia de entrada de aire
cianosis, retracciones que vendrían a ser los tirajes, o sea, el uso de la musculatura accesoria y el estado de conciencia en el niño. Entonces, secundario. Y ahí clasificamos nuestra laringitis en leve, moderada, severa y paro respiratorio inminente. Bueno, entonces el estridor, si no tenemos estridor, se puntúa 0. Si tenemos levemente, entonces es 1. Si es moderado, es 2. Si es intenso o incluso el niño no está pudiendo respirar, se puntúa 3. La entrada de aire, es decir, el murmullo vesicular, si está normal es 0. Si está levemente disminuido sería el puntaje de 1. Moderadamente disminuido 2. Y si está totalmente disminuido, abolido, se puntúa 3. La presencia de cianosis se puntúa directamente 3. ¿Sí? O sea, es decir, si nuestro niño llega a la urgencia cianótica es porque no está entrando nada de aire, es un niño grave y se puntúa directamente 3. La presencia de retracciones, si no hay uso de musculatura accesoria, se puntúa 0. Si tenemos, por ejemplo, solamente tiraje subcostal o solo intercostal o un tipo de tiraje nada más, se puntúa 1. Si tenemos más de un tipo de tiraje, o sea, retracciones moderadas, se puntúa 2. Si tenemos tiraje generalizado o tiraje universal, es decir, intercostal, subcostal, suprasternal, incluso aleteo nasal, entonces se puntúa 3. Y siempre valorar el estado de conciencia del niño. Si el niño está normal, entonces 0. Si el niño está decaído, se puntúa 1. Si está deprimido, está letárgico, se puntúa 2. Si está casi inconsciente, si no responde a los estímulos, entonces se puntúa 3. Siempre el estado de conciencia del niño es muy importante. Esa interacción que el niño tiene con el ambiente, con su mamá, si se consuela fácilmente con su mamá o con su papá, si no responde ni al dolor, entonces estamos ante un niño sumamente grave. Otra cosa también que no les dije, la laringitis generalmente aparece más por la noche y por la madrugada, entonces generalmente es brusco el cuadro, no hay muchos días ni muchas horas de evolución. Van a escuchar que los padres dicen que el niño estaba bien, estaba normal, que no tenía difonía, no tenía tos de perro, pero aparece de forma brusca, sobre todo en las épocas de frío, de otoño e invierno, y sobre todo en el horario de la tardecita, noche o más bien en la madrugada. Es muy frecuente que los niños aparezcan en horas de la madrugada con difonía, estridor, tos de perro. Entonces es algo brusco generalmente. Van a escuchar mucho decirle a las familias que el paciente no estaba así, que empeoró su voz de una hora a otra, que empezó a tener tos de perro. Entonces eso es cierto, es muy brusco y es una urgencia. Entonces hay que llevarle al niño si es que presenta esos síntomas. Bueno, y tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales, sobre todo que es lo más frecuente en el niño. Cuando un niño tiene dificultad para respirar, ¿qué tenemos que diferenciar siempre? ¿En qué tenemos que pensar? ¿En qué parece que tenemos que pensar? Cuando un niño llega a la urgencia con dificultad para respirar. Esa neumonía, doctora. Neumonía, asma. Si es algo brusco, no va a ser neumonía. Podemos pensar si es algo brusco. Cuerpo extraño. Siempre en el niño pensar en cuerpo extraño, ¿sí? Eso también puede cursar con una dificultad respiratoria de forma brusca, ¿sí? Entonces, pensar siempre en pediatría, hay que pensar siempre en aspiración de cuerpo extraño. Puede ser también un absceso, traqueitis, epiglottitis, pero nunca olvidar aspiración de cuerpo extraño.
el diagnóstico dijimos que es clínico, ¿sí? Por la triada clásica de la laringitis, pero podemos pedir otros métodos auxiliares. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué estudios podemos pedir en una laringitis? Estudios de imagen y Una radiografía laboratorio, de doctora. tórax. Sí, ¿qué podemos pedir en el laboratorio? Hemograma. Sí, se va, si es una laringitis leve no hace falta, pero si el niño se va a hospitalizar, sí podemos pedir hemograma, PCR, los hisopados para ver qué agente etiológico es el causal. Podemos pedir una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax lo que vemos si es que hay alguna otra sobreinfección, si el niño está con neumonía también, si es aspiración de cuerpo extraño. Y se ve una imagen propia de la laringitis, no en todos los cuadros, pero generalmente en los cuadros desde moderado, severo a paro respiratorio inminente, se ve esta imagen en punta del lápiz. No sé si logran ver ahí en la radiografía, imagen en punta del lápiz, o también se le llama reloj de arena. ¿Ven en la imagen de la diapositiva? Es por el estrechamiento de la laringe, entonces se ve la imagen en punta del lápiz. Se llama o reloj de arena. Sí, doctor. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, esa parte más oscura Sí, que está doctor. en el medio, ¿verdad? Ahí. Sí. Sí, donde apunta la flechita, entonces es pero no se ve en todos los casos, pero eso sí se puede ver en una radiografía y también podemos ver si no hay cuerpo extraño, si no hay alguna sobreinfección, neumonía. Entonces vamos a pedir hemograma, PCR, hisopado y la radiografía de tórax. ¿Qué vamos a ver en el hemograma en un cuadro de laringitis? Leucócito. Leucocitosis. Neutrofilia. Leucocitosis. Pensa, ¿ves? Dijimos que es una patología viral. Entonces van a estar los linfocitos. No, linfocitos porque es viral, ¿verdad? Ahora si hay alguna sobreinfección, hay una neumonía, también ahí va a cambiar, ¿verdad? Y después los hisopados, podemos pedir hisopados para los dedos. Panel respiratorio directamente podemos pedir. Y ahí nos va a decir si es sincitial, COVID. Bueno. O agente causador, doutora, ensopado. Sí, hisopado nasal. Y faringio también. Generalmente en los hospitales públicos disponemos de hisopado para COVID y para influenza. Eso es lo que más tenemos. Pero tienen que saber ustedes que lo ideal es pedir todo el panel respiratorio, ¿sí? Entonces, si es que de repente los padres pueden costear o en los hospitales regionales normalmente hay el panel respiratorio, pero se envía a Asunción y tarda su retorno. Después en los distritales solo tenemos para influenza y para COVID. Entonces, esa es nuestra dificultad, ¿verdad? Pero igualmente tienen que saber ustedes lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, cuál es lo ideal y lo que se puede hacer según el hospital donde estemos. Siempre lo ideal es pedir todos los estudios, ¿verdad? Solicitar. De ahí que los padres se puedan hacer o no funcionan, pero hay que tratar de hacer lo ideal siempre. Bueno, la clasificación dijimos es según la escala de, ¿cómo se llama nuestra escala? Dijimos. Towson. La escala de Towson. Sí, Towson. Exactamente. Clasifica según el puntaje en leve, moderada, laringitis severa y fallo respiratorio inminente. Si el puntaje de Towson es menor de 3, entonces es una laringitis leve.
Sin embargo, es moderada si el puntaje es de 3 a 7 y severa si el puntaje es de 8 a 11. Hablamos de un fallo respiratorio inminente si el puntaje de Taussig es igual o mayor a 12. Es decir, acá el niño ya se ve mal, se ve grave, con mucha dificultad para respirar. Estamos ante una falla respiratoria inminente. Bueno, si es leve, nuestro puntaje es menos de 3, según los criterios que vimos, que son estridor, entrada de aire, cianosis, tirajes. Si la laringitis es leve, entonces manejamos en el hogar, es decir, le podemos mandar a la casa al niño con un tratamiento ambulatorio. Ambiente tranquilo, es muy importante que el niño no esté hablando mucho, no esté gritando, que esté tranquilito. Sabemos que eso es muy difícil con los niños, pero en un cuadro de laringitis eso es sumamente importante. Pautas de cuidado en la familia, cuidar mucho el ambiente frío, la humedad, y el tratamiento va a ser con prednisona oral. Entonces, un cuadro de laringitis leve se puede manejar en la casa, es decir, tratamiento pero con las medidas generales y prednisona oral. Siempre las medidas generales es muy importante y tenemos que explicarle siempre a los padres también. Bueno, si según nuestra escala de Taussig estamos ante una laringitis moderada, es decir, si nuestro puntaje es de 3 a 7, se le maneja al paciente en el servicio. ¿Qué significa en el servicio? En urgencia. ¿Qué significa manejo en el servicio? Manejo en el servicio significa que le vamos a tener en observación al paciente, ¿sí? Es decir, no se vaya a la casa, pero tampoco no está decidido que va a estar internado. Entonces se manejan en el servicio las mismas medidas generales también, ambiente tranquilo, posición de confort, es decir, el niño no tiene que estar esforzándose mucho, corriendo de aquí para allá, gritando, llorando, ¿sí? Nebulizaciones con adrenalina. Hacemos como un rescate. ¿Qué significa rescate? Hacemos 3 nebulizaciones cada 20 minutos o 3 nebulizaciones en 1 hora. Usamos 1 a 3 cc de adrenalina en 3 cc de suero fisiológico. Entonces, le nebulizamos con adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué tipo de medicamento es? ¿Qué va a ser la adrenalina en un cuadro de laringitis? Va a disminuir el edema de la laringe. Es un antiedematoso, actúa rápido, va a disminuir el edema de la laringe, ¿verdad? Pero la adrenalina, ojo, que se usa solo en la urgencia. No, es que le mandamos al paciente con indicaciones de nebulizarse con adrenalina. Porque, ¿qué pasa con la adrenalina? ¿Qué otros efectos puede producir? Otros efectos adversos. Taquicardia, doctora. Taquicardia, sudoración, temblores, ¿sí? O sea, la adrenalina es para ser utilizada netamente en la urgencia, ¿sí? Entonces, para una laringitis, para desematizar de forma rápida, vamos a nebulizarle con adrenalina. Incluso se puede usar hasta 5 ampollas, 3 a 5 ampollas en 3 cc de suero fisiológico. Le hacemos un rescate, es decir, le nebulizamos al paciente 3 veces en 1 hora o cada 20 minutos. Entonces el paciente va a permanecer ahí en la urgencia. Doutora? Y después, si el paciente... ¿Cómo? Essa quantidade de 5 ampolhas, é necessário calcular o peso da criança? Do menino? No hace falta calcular según el peso, eso es un estándar. Ahora sí tenemos una laringitis muy severa ya, entonces ahí podemos optar por usar 5 ampollas. Generalmente yo particularmente uso 3, a no ser que sean cuadros muy severos que
ante un paro respiratorio inminente, entonces como última instancia usamos 5 ampollas, ¿verdad? Pero generalmente con 3 ampollas ellos ya responden bastante bien. Pero como les digo, solamente para usar en la urgencia y no es que después si se interna el paciente tampoco le vamos a dejar con esa nebulización a horario. Es solamente para rescatarle al paciente de su gravedad, ¿sí? Porque nosotros necesitamos algo que disminuya el edema de la glotis, ¿sí? Entonces la adrenalina hace eso, disminuye ese edema de la laringe en poco tiempo, ¿verdad? Pero sí produce otros efectos colaterales como temblores, sudoración, mareos, entonces solamente para rescatar al paciente de su gravedad. Posteriormente vamos a pasar a utilizar budesonide, nebulizaciones con budesonide, ¿sí? O si el paciente va a ir a la casa, incluso podemos mandarle con budesonide en PAF, prednisona oral o dexametasona. Si vamos a manejarle, si le vamos a tener en observación al paciente, podemos hacer una dosis de dexametasona intramuscular, ¿sí? Entonces le evaluamos a nuestro paciente por 1 hora hasta 2 horas. Si es que mejora, le podemos mandar a la casa con prednisona vía oral y con budesonide en aerosol. Y si es que no mejora nuestro paciente, entonces queda hospitalizado. Ahí sí va a quedar hospitalizado, ¿sí? Entonces, la laringitis moderada, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Le dejamos en observación, le hacemos sus nebulizaciones con adrenalina y evaluamos en 1 o 2 horas si es que está mejorando o no. Si mejora, entonces recibe tratamiento ambulatorio con prednisona oral. Y si no mejora, entonces queda hospitalizado y pasamos a nebulizarle con budesonide y le administramos dexametasona endovenoso, ¿sí? Entonces eso es en cuanto a la laringitis moderada. Si bien tenemos una laringitis severa, es decir, nuestro puntaje de Taussig es de 8 a 11, entonces por supuesto, nuestro paciente se va a hospitalizar, es decir, no queda en observación, sino más bien queda directamente internado. Entonces, el primer manejo, internación. Por supuesto, las medidas generales siempre son importantes: posición de confort, monitorización, oxígeno. Se supone que si el paciente está en este grupo es porque es un paciente grave que está con dificultad para respirar, entonces podemos oxigenarle primero con cánula, luego con mascarilla, luego con mascarilla con reservorio. Va a estar hidratado nuestro paciente, le vamos a administrar dexametasona endovenoso cada 8 horas. Podemos repetir un rescate de nebulización con adrenalina o pasar directamente a nebulizaciones con budesonide, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la saturación ideal en un paciente pediátrico? ¿Cuánto es la saturación ideal en un paciente pediátrico? Acima de 90, doutor? 94 mínimo. Si 80. nuestro paciente está saturando por debajo de 94, entonces ya tenemos que suplementarle de alguna forma. ¿Cómo le podemos suplementar? Por cánula nasal, podemos hacer por oxígeno, por mascarilla con reservorio. Si no responde con la mascarilla con reservorio, ¿qué nos queda? Lo que nos queda si no responden con mascarilla con reservorio, entonces ya es intubación, ¿sí? Siempre es importante empezar de menos e ir escalando. Primero por cánula, luego por mascarilla, luego mascarilla con reservorio y por último la intubación, ¿sí? La hidratación parenteral, sobre todo si los pacientes van a estar, si el paciente está con dificultad para respirar, por supuesto no se va a alimentar, entonces tenemos que mantener la glicemia, tenemos que mantenerle hidratado a nuestro paciente. Dexametasona podemos hacer endovenoso cada 8 horas, se repite el rescate con adrenalina y luego pasamos ya a nebulizar a nuestro paciente con budesonide.
Budesonide es el tratamiento de elección de la laringitis, pero ¿qué pasa con budesonide? Tarda recién, demora 12 horas aproximadamente en actuar. Entonces, como la laringitis es brusca, es rápida, entonces nosotros necesitamos algo que desinflame la laringe del niño de forma más rápida. Entonces ahí usamos la adrenalina, ¿sí? Entonces le rescatamos al paciente con la adrenalina una vez que mejore su disfonía, su tos de perro, el estridor, entonces ahí ya pasamos a nebulizarle con budesonide. Y podemos hacer cada 8 horas. Cada 12 horas, o si el niño está muy grave, cada 8 horas. Bueno, después si estamos ante una falla respiratoria inminente, es decir, el puntaje Taussig es igual o mayor a 12, por supuesto el niño va a quedar en el hospital. No vamos a mandarle alta a un paciente que está con mucha dificultad para respirar, ¿sí? Es un paciente grave, el manejo tiene que ser en el hospital y de preferencia tiene que ser en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, de preferencia en la terapia. Por supuesto, igual las mismas medidas generales son importantes, las medidas de confort. El niño tiene que estar lo más tranquilo posible, tiene que estar oxigenado, monitorizado. La oxigenación mínima dijimos que es 94 horas. Hidratado, porque se supone que si el paciente está en este grupo no se puede, está con mucha dificultad para respirar y por ende no se va a poder alimentar. ¿Cuál sería el riesgo de que un niño se alimente cuando está con mucha dificultad para respirar, cuando está con polipnea, taquipnea, tiraje generalizado? ¿Qué puede pasar con nuestro bebé, con nuestro paciente? Por supuesto, va a aspirar, entonces ahí sí se nos complica todo. Entonces va a estar en ayuno, va a estar hidratado, corticoides parenterales. Ahí podemos usar dexametasona cada 8 horas. Si no responde nuestro paciente con dexametasona, podemos usar incluso metilprednisolona, ¿sí? Primero siempre empezamos con dexa, si no mejora, entonces pasamos a metilprednisolona. Y hacemos nuestro rescate con adrenalina. Dijimos que usamos 3 a 5 ampollas de adrenalina más 3 cc de suero fisiológico. Y podemos hacer 3 veces en una hora o 3 veces cada 20 minutos. Eso sería un rescate. Después pasamos ya a nebulizarle con budesonide, que es el tratamiento ideal para la laringitis, es realmente nuestro corticoide inhalado budesonide. Pero dijimos que como tarda un poquito su efecto, primero le hacemos la nebulización con adrenalina, ¿sí? Por supuesto, si con todas estas medidas no responde nuestro paciente, si ya le hicimos dexa, le hicimos metil, le rescatamos 2 a 3 veces con adrenalina, le hicimos budesonide, no está mejorando, entonces ¿qué nos queda hacer? La intubación, ¿sí? Por supuesto, la intubación en un niño con laringitis es muy difícil por el edema de la glotis. Entonces tenemos que tratar de compensarle todo lo que se pueda al paciente para no llegar a lo que es la intubación, ¿sí? Pero claro, si no hay de otro, tampoco vamos a esperar que nuestro paciente se descompense más para intubarle, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros ustedes tienen en cuenta para intubarle al paciente? ¿Qué van a tener en cuenta para decir este paciente requiere intubación, va a requerir terapia, tenemos que derivarla a una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué parámetros ustedes tienen en cuenta para decir que un niño tiene que ser intubado? A saturación. La saturación es uno de los parámetros, pero no siempre la saturación es todo. La respiración, el tiraje, el leteo nasal. Sí, la mecánica. La saturación es muy importante también. Dijimos que es 94 milihoras. Pero la mecánica ventilatoria también es muy importante. Es decir, aquel niño que está con mala mecánica, que está con tirajes,
intercostal, subcostal, suprasternal. Hay veces, lo que ocurre mucho también, que hay veces que el paciente está con mala mecánica, pero con oxígeno por mascarilla satura 99%. Igual, ¿cómo? Tem o microfone ligado. Ángel. Igual ante esos casos, si el paciente logra una saturación con su mascarilla del 99 o 98% y si tiene mala mecánica, respira mal, por supuesto tenemos que intubarle igual, porque ¿qué significa eso? Que el paciente se está cansando y puede hacernos un paro cardíaco. Entonces, antes de eso nosotros tenemos que asegurar ya las vías aéreas e intubarle al paciente. La saturación es un parámetro importante, pero no lo es todo también. Entonces tenemos que evaluar la mecánica y también la gasometría, ¿verdad? Por último, la gasometría siempre en la clínica es lo más importante. La gasometría a veces no tenemos, a veces tarda. Nuestro paciente puede hacer un paro ya mientras eso, ¿verdad? Entonces, si hay también una acidosis respiratoria en la gasometría también puede ser indicativo de la intubación. Bueno, y las dosis y los medicamentos que más vamos a usar en la prednisona para el tratamiento ambulatorio va a ser por vía oral, 1 a 2 miligramos kilopesos día, en 2 dosis durante 3 días. Sí, sin embargo, si nuestro paciente va a quedar hospitalizado, se usa dexametasona, se hace una dosis 0,6 miligramos kilopesos día intramuscular si va a ser una dosis única. Por supuesto, si nuestro niño va a quedar hospitalizado, vamos a hacerle endovenoso, porque ahí le vamos a administrar ya por su vía y se hace cada 8 horas. ¿Sí? Se puede hacer una dosis única si el niño va a permanecer en observación, pero si se va a quedar hospitalizado es cada 8 horas. La adrenalina dijimos que es para rescatar a nuestro paciente, que se usa solo en la urgencia, no le mandamos a la casa con nebulizaciones con adrenalina. Se usa 3 a 5 ampollas en 3 cc de suero fisiológico más oxígeno humidificado. ¿Cómo es la presentación de la adrenalina? ¿De cuánto viene? Viene 1 miligramo en 1 cc, entonces 3 a 5 ampollas, sí, van a ser 3 miligramos en 3 cc. Después pasamos a usar budesonide nebulizado. El corte es 20 kilos. Hasta 20 kilos se usa 2 miligramos, es decir, 20 gotas. Más de 20 kilos se usa 4 miligramos, es decir, 40 gotas. Todo esto diluido en 3 cc de suero con oxígeno humidificado. Esto se puede hacer cada 12 horas si es una laringitis moderada, pero si es severa se hace cada 8 horas. Y ahí se va evaluando. Entonces, este es el protocolo de la laringitis. Ustedes van a encontrar varios protocolos, pero este es el protocolo del ministerio, ¿sí? No cambió, este es el último que salió en el 2018 aproximadamente y después de eso ya no cambió. Van a encontrar, sí, otros protocolos, por ejemplo, en la Sociedad Española de Pediatría, en la Sociedad Argentina, pero este es de nuestro país, que se usa en nuestro país. Entonces la laringitis es una patología, puede ser grave en el niño, aparece de forma brusca, entonces es una urgencia. Tenemos que siempre tratar con cuidado de mantenerle calmo al niño, sobre todo que no grite, que no esté llorando, porque eso descompensa más, edematiza más la laringe, entonces puede producir incluso un paro respiratorio. Y nosotros clasificamos de acuerdo a la escala de Taussig, que dijimos los parámetros. Voy a volver a mostrarles. Estos son los parámetros de Taussig. Ven ahí, ¿verdad? Estridor, entrada de aire, cianosis, uso de musculatura accesoria y el estado de conciencia del niño. Entonces Taussig sirve para ver la gravedad de nuestro paciente y de acuerdo a eso entablar un tratamiento. Y de acuerdo a Taussig clasificamos en
leve, moderada, severa y falla respiratoria inminente. Si es leve, si estamos en un cuadro de laringitis leve, es decir, nuestro puntaje de Taussig es menor a 3, nuestro paciente puede ir a la casa solamente con prednisona y manejo de medidas generales. Si es moderado, entonces el puntaje de Taussig es de 3 a 7 y le mantenemos al paciente en observación. Por supuesto, siempre las medidas generales son importantes, le hacemos un rescate con adrenalina y si mejora, entonces va a irse a la casa con prednisona oral y si no mejora, entonces le vamos a internar a nuestro paciente y le vamos a tratar con dexametasona y nebulizaciones con budesonide. Tampoco no se deja a horario las nebulizaciones con adrenalina. Es solamente para sacarle de la gravedad a nuestro paciente. Si tenemos una laringitis severa, es decir, Taussig de 8 a 11 puntos, por supuesto el paciente se va a quedar hospitalizado, ¿sí? Internación, vemos las mismas medidas, posición de confort, monitoreo, oxigenarle siempre de menos a más, usamos primero cánula, si no tolera con cánula pasamos a mascarilla, si no tolera con mascarilla pasamos a mascarilla con reservorio y si con esto no le compensamos, ir evaluando la intubación. Hidratación del paciente, nuestro corticoide parenteral primero va a ser dexametasona. Podemos incluso repetir las nebulizaciones con adrenalina y luego pasar ya a budesonide a horario. Puede ser cada 2 o cada 8 horas, según el peso del paciente vamos a ir viendo. Si nuestro puntaje en Taussig es igual o mayor a 12, entonces estamos ante un fallo respiratorio inminente. Es decir, el niño de preferencia tiene que estar en la terapia unidad de cuidados intensivos. Siempre, por más que el paciente sea grave, entonces las medidas de confort, las medidas generales son muy importantes. Tiene que estar monitorizado, mínimamente oxígeno con reservorio. Si no mejora con esto, entonces intubación. Hidratación parenteral, tenemos que mantener la glicemia porque se supone que es un paciente grave y se supone que no va a estar alimentándose, es decir, va a estar en ayuno. Corticoides parenterales en primera instancia, dexametasona, si no responde con dexametilprednisolona. Se usa también a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso día. Hacemos nebulizaciones con adrenalina, el rescate hasta 2 a 3 veces incluso, y luego pasamos ya a budesonide. Si con todas estas medidas no responde, entonces no podemos perder el tiempo y tenemos que proceder a intubar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces es muy importante rescatar al paciente, hacerle su corticoide y sus nebulizaciones con adrenalina. Generalmente mejoran muy rápido con la adrenalina. Pero si no mejora, entonces no perdamos tiempo y hay que proceder ya a la intubación del paciente. La laringitis es una patología muy frecuente y sobre todo en los niños suele ser muy grave, sobre todo en los niños menores a 1 año. Bueno, ¿y qué más? El protocolo del ministerio les voy a ir pasando también para que vean. Les voy a mostrar el protocolo.
Entonces tenemos los diferentes protocolos para las diferentes patologías respiratorias. Como les dije, ustedes van a tener varios protocolos de la Sociedad Española, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, pero este es el protocolo del ministerio, ¿sí? Hu'uyawa es en guaraní tos de perro, que van a escuchar mucho cuando empiecen sus internados, cuando vuelvan a las prácticas, entonces van a escuchar bastantes. Hu'uyawa sería la tos de perro. También tenemos el protocolo de la influenza. Les voy a pasar todo al delegado luego. Y eso es por hoy, chicos. No sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. Yo siempre en el examen pregunto los protocolos, así que tienen que saber bien los criterios y cada escenario, ¿sí? Es muy importante, no es porque me gusta preguntar nomás, sino más bien es importante para el manejo de ustedes con los pacientes. Entonces tienen que saber. Ok, doctora. Gracias. Gracias, doctora. ¿No tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Vamos a ir viendo qué trabajos podemos hacer para los puntajes de ustedes también acerca de en la parte de trabajo de investigación y lo que correspondía al trabajo oral, ¿verdad? Que va a ser un poco complicado ahora con este método, pero vamos a ver qué podemos agregar en reemplazo a eso para que ustedes tengan sus ¿Serían en puntajes, grupo, ¿sí? doctora, los trabajos prácticos? ¿Cómo? ¿Serían en grupos? Sí, va a ser en grupo. Voy a hablar de eso en la próxima clase, ¿verdad? Y tienen que elegir un poco el delegado o la delegada para que pueda contactarse conmigo, para que le esté avisando cualquier cosa, le esté enviando los materiales. Pois é, doutora, porque falaram que não ia ter delegado, mas o que nós temos, doutora, nós temos grupos e nós temos representantes dos nossos grupos, entendeu? Nós temos colegas que são responsáveis, que até falavam com a senhora, quando a senhora foi nossa professora de prática. Ya. E não tienen um grupo general? Teremos, doutora. A gente tem, sim, doutora. Nesse período, a faculdade disse que não vamos ter delegado no online. Mas se quiser mandar os slides pro nosso ex-delegado, É verdade, com Elis Rangel. não tem problema. Ele passa presente. Isso, ou então passa para ti, Alessandra, que tu é da... Não, para mim não. Deixa passar pro delegado mesmo. Bueno, O delegado coloca no drive. É, melhor, que ele já tem acesso ao drive, acho melhor. Verdade. Isso. Não, porque se for do Exatamente. nosso grupo, entendeu, Alessandra? Porque tu tem um contato com a professora. Está bien, y vamos a hacer eso, entonces lo voy a mandar al delegado del año pasado, que va a ser como un nexo nomás, entonces para las clases, para los grupos. Sim, perfeito. ¿Parece? Nos parecemos. Cualquier cosa, estoy a disposición siempre, solo cuestión de preguntarme, vamos a estar en contacto siempre. Y ojalá que vuelvan también a sus prácticas muy rápido. Ojalá. Gracias, prof. Sí, Gracias, así doctora. mismo Gracias, es, doctora. muy importante. Bueno, Gracias, nos vemos doctora. entonces en la próxima clase, Dios mediante, un gusto haberles visto otra vez, por lo menos por pantalla. Amém. Sim, graças. Sí. Bye, doutora. Gracias. Bueno, chao, suerte. Bora, já tem que trabalhar.